de la provincia. Enrique Mamarela ha terminado su función como rector y ha comenzado a escribir una nueva página de la historia de la UNL, nuestra invitada Laura Tarabella, que es la flamante rectora de la UNL. Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por este tiempo. La primera pregunta es, ¿qué se siente escribir una página importante, no solo de la historia de la UNL, sino de la capital de la provincia, ser la primera rectora mujer? Bueno, primero, emociones, como bien lo planteaba en otras entrevistas similares, múltiples, que tienen que ver desde un profundo agradecimiento en primer lugar, un reconocimiento a toda una trayectoria, a la capacidad, a la gestión y fundamentalmente la confianza que han depositado los distintos asambleístas que nos acompañaron el jueves pasado para que pueda ser, como bien lo planteabas, la primera rectora en una universidad de 106 años. Pero el hecho de ser esa primera rectora mujer en 106 años tiene que ver con un conjunto de acciones, de políticas, de trabajo, desde hace muchas décadas que nuestra universidad fue desarrollando para que justamente podamos hoy las mujeres ocupar lugares importantes de liderazgo. O sea que no es solamente una cuestión, digamos, de este momento en particular, claro, sino que hay todo un proceso, todo un camino recorrido. Uno no llega a un lugar sin historia, todo lo contrario, es una universidad centenaria, una universidad que siempre se ha propuesto generar rupturas. Por eso decimos siempre que los principios de la reforma universitaria nos acompaña, esa cuestión de ser inconformista, de proyectarse, de ir por más, y bueno, ahora llega en este momento en donde me han elegido como rectora de la Universidad Nacional del Litoral, que comenzaré mis funciones en marzo del año próximo. Durante 4 años vas a estar al frente de la UNL. Una UNL, no solo UNL, sino todas las universidades de la República Argentina han tenido 2 años, digamos, para el olvido, complejos. Sí, en lo que tiene que ver con los números. Bueno, sin duda se presentan muchos desafíos de aquí en adelante. ¿Cuáles son? Bueno, los desafíos tienen que ver fundamentalmente y están sustentados en las diferentes funciones sustantivas de nuestra universidad, que tienen que ver con la enseñanza, con la investigación, con la ciencia, la tecnología, la transferencia, el vínculo con lo territorial, la articulación con los gobiernos locales, como para mencionar, digamos, las grandes áreas o los grandes ámbitos de actuación. Desde la enseñanza o desde lo académico podemos mencionar una primera cuestión que tiene que ver con continuar profundizando y analizando nuestros planes de estudios de todas las carreras de pregrado, grado y posgrado para justamente poder pensar sus formatos a partir de un sistema nacional de créditos académicos universitarios. ¿Cómo sería? Sería, las siglas del SACAU, y eso implica considerar nuestros planes de estudios teniendo en cuenta no solamente la carga de interacción pedagógica que sucede en un aula, ya sea física o virtual, entre un docente y un estudiante, sino también el trabajo autónomo del estudiante. ¿Qué implica esto? ¿Cuánto le lleva al estudiante cursar una asignatura, estudiar esa asignatura y aprobar esa asignatura? Claro. Entonces es un cambio de paradigma desde el punto de vista de lo que hace a los procesos de enseñanza y a los procesos de aprendizaje. Hay toda una traducción que tenemos que acordar, definir cuál va a ser el valor del crédito. Eso implica procesos de formación, de discusión, de debate entre los ámbitos, digamos, de la gestión académica, los docentes, los estudiantes, la parte de la administración, de la gestión de la información. Así que son lo que hemos comenzado a transitar este año, pero fundamentalmente durante el 2026 y el 2027 tenemos que tener nuestras carreras en ese formato. Mucho tiene que ver con el tiempo, ¿no? Sí. Puntualmente es con el tiempo que maneja el estudiante en todo este proceso. En todo este proceso, pero implica un cambio de cómo concebirlo. Es decir, en estas transformaciones que nosotros estamos transitando, en donde las carreras no están exentas de esto, porque tenemos que tratar de repensar la duración real y la duración formal de nuestras carreras, achicar esa brecha que separa entre lo que dice un plan y lo que efectivamente le lleva a un estudiante. Acá implica pensarlo desde otro lugar. Claro. Pero para pensarlo desde otro lugar hay que reflexionar acerca de eso, hay que lograr las formaciones necesarias para que no sea simplemente una traducción automática. Claro.
Y relacionado con ello también tenemos que pensar todos los procesos previos, es decir, la articulación con el nivel secundario. Claro, pensaba, hablabas de brecha y se me vino automáticamente a la cabeza el alumno que termina quinto año en una escuela secundaria normal o sexto en una escuela técnica. Bueno, ¿qué pasa, no, en ese proceso? Porque el cambio, y todos lo hemos experimentado, es duro, es difícil, es complejo. Exactamente. El cambio, obviamente, son dos sistemas diferentes. Sí. Con exigencias distintas, entonces lo que las universidades y particularmente nuestra universidad viene desde hace décadas es pensando distintos dispositivos para justamente poder promover ese tránsito de la escuela secundaria a el inicio de una carrera universitaria de la mejor manera posible. Entonces, ahí nuevamente vamos a tener que repensar todo lo que tiene que ver con las políticas de articulación y de ingreso. Y generar también una propuesta de vinculación con la provincia de Santa Fe, que es donde provienen la mayoría de los estudiantes que ingresan a nuestra universidad, pero también de la provincia de Entre Ríos, para ver qué actividades en conjunto podemos realizar con relación a ese quinto o a ese sexto año y con los cursos de articulación disciplinar que forman parte de la instancia de articulación y de ingreso para nuestras diferentes carreras. Entonces hay desafíos importantes, algunos que no son nuevos, pero que hay que seguir profundizándolos, motorizándolos para justamente lograr no solo el ingreso, sino la permanencia en los primeros años. Y por eso también tiene mucho que ver con revisar nuestras prácticas docentes. Y eso requiere de mucho compromiso, de mucho involucramiento, de procesos de sensibilización con el plantel docente, con los estudiantes, con los equipos de gestión que tengan formación. Eso es lo que tiene que ver, digamos, con las cuestiones vinculadas más a la enseñanza. Que el formato, y digamos, este nuevo formato o esta nueva idea no llegue toda junta, sino que sea un proceso donde todos puedan adaptarse. Un proceso no solo de adaptación o de adecuación, sino también de mucha participación y mucho involucramiento. Que es fundamental. Que es fundamental. Y después esto que decíamos, que la educación universitaria no se termina cuando uno se titula, sino pensar una educación a lo largo de toda la vida, es decir, que no tenga fronteras etarias o temporales. Entonces eso también nos va a llevar a repensar nuevas posibilidades de formación, las diplomaturas, de cursos de actualización o de capacitación, entonces que tienen que ver justamente con esta posibilidad de seguir formándonos. Lo mismo tanto que sean con una titulación adicional a la que ya obtuvieron, o bien con nuevas posibilidades de actualización o de formación. Y en materia de investigación, ciencia, tecnología e innovación, bueno, nuestra Universidad Nacional del Litoral es una referente en estos temas, ha logrado exactamente ocupar un lugar destacado, por eso nos interesa a nosotros utilizar estos términos. Hay que afianzar, hay que consolidar y hay que potenciar, porque obviamente hay todo un camino muy potente, muy fructífero, que lo que tenemos que hacer es justamente consolidarlo. Pero el gran desafío en investigación es pensar las investigaciones de una mirada mucho más interdisciplinaria o multidisciplinaria para que tenga un impacto social, económico y ambiental mucho más potente. Porque los problemas de hoy son mucho más complejos. Y al ser más complejos se requiere justamente de miradas mucho más múltiples, de diferentes campos disciplinares. Entonces los desafíos tienen que ver con eso. Ya hay trabajos interesantes en materia de articular equipos de investigación que provienen de diferentes facultades, de distintas disciplinas. Lo que viene es justamente alentar a que más trabajos de esa manera colaborativa puedan desarrollarse en materia de investigación, de ciencia y de innovación. Y el territorio es fundamental, porque nosotros tenemos una provincia muy heterogénea desde el punto de vista territorial. La Universidad Nacional del Litoral tiene asiento fundamentalmente en el centro norte de la provincia, sedes en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Esperanza, en Galvez, Reconquista, Avellaneda y en Rafaela Sunchales. Entonces, articular, analizar estratégicamente cuáles son esas necesidades o esas demandas del territorio, también va a ser otra de las cuestiones a las cuales nos vamos a tener que seguir abocando para justamente poder dar respuestas a esas necesidades y colaborar en la solución de las problemáticas. Por eso la articulación con los gobiernos locales o con los gobiernos a diferentes escalas es clave. Un año de
desafíos, un Sí. año de mucho trabajo y un año, podríamos decirle, de una UNL que va a venir intensa, ¿no? Intensa, muy intensa. Muy intensa porque ahora además lo que a fin de año lo que se está discutiendo ahora es el presupuesto nacional, y en el marco de ese presupuesto nacional está contenido el presupuesto de las universidades. Claro. Un presupuesto que se estuvo trabajando mucho desde el Consejo Interuniversitario Nacional. Nuestros rectores y las rectoras le pusieron mucho esfuerzo, mucho empuje para tratar de presentar un presupuesto que se acorde al sostenimiento del sistema. Sabemos que lo que se elevó para su discusión no está, no sé, digamos... no va de acorde a la realidad. No va de acorde o... Sí. No necesariamente representa o responde a esas necesidades, pero justamente se está trabajando, por un lado, para que haya un presupuesto. Claro. Porque si no estaríamos con un presupuesto prorrogado y una tercera programación. Sí. Con una economía entonces es mucho más difícil porque nos va a impedir, o nos limita, mejor dicho, más que impedir, tener una planificación y a mediano y a largo plazo. Teniendo un presupuesto, tenemos ciertas certezas o una mayor previsibilidad de cuáles serían aquellas cuestiones que tenemos que priorizar, cuáles serían los temas estratégicos a desarrollar. Entonces siempre es preferible tener un presupuesto que no tener un presupuesto, seguro, por más que ese presupuesto tal vez no sea el que nosotros deseamos, pero bueno, bregamos porque el presupuesto exactamente. Laura, muchísimas gracias por este tiempo. Seguramente nos vamos a volver a reencontrar en esta función que cumplirás por 4 años en esta UNL que se presenta con muchos desafíos. Esperemos que se puedan cumplir todos, pero puntualmente esto del presupuesto que los pueda acompañar para tener esa previsibilidad, para poder seguir creciendo, ¿no? Porque a pesar de las adversidades que han tenido en estos años, la UNL siempre salió adelante, siempre estuvo acompañando a sus estudiantes, a sus docentes y llevando adelante, ¿no?, esta jerarquía que la destaca de las universidades. Exactamente, vos lo dijiste muy bien, la universidad tiene un lugar destacado en nuestra sociedad, hay que seguir justamente robusteciendo ese lugar, protegiéndola, y por eso requerimos de mucho compromiso, de mucha responsabilidad, que nos sigan acompañando, que nos sigan eligiendo para poder estudiar una carrera en la universidad, y por eso nuestra universidad también rinde cuentas. Y eso me parece que es importante decirlo, porque cuando hay ciertas discusiones de auditoría sí, auditoría no, permanentemente las universidades son auditadas de acuerdo a los mecanismos que están vigentes para el sistema universitario nacional. Y nuestra universidad da cuenta de ello con las memorias que presentan todos los años, con el portal del Gobierno Abierto que pone a disposición qué es lo que hace, cómo lo hace, en qué utiliza ese presupuesto, porque somos muy respetuosos y muy conscientes que son fondos públicos los que administramos. Entonces, al administrar fondos públicos tenemos que dar cuenta de qué hacemos con esos recursos. Así que decirles que nos sigan eligiendo como tal, que puedan aprovechar las diferentes potencialidades que la universidad nos brinda, las relaciones con el medio que fuimos capaces de construir de una manera mancomunada y en un trabajo conjunto y cooperativo con todos los que hacemos la UNL. Una vez más, Laura, muchísimas gracias y va a ser hasta un próximo encuentro. Exactamente, muchísimas gracias y muy buenas